El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Qué bueno volver a encontrarnos acá, en su señal STV Canal 67 y su programa Casos y Soluciones. Como les repito nuevamente, gracias por estar con nosotros. En esta oportunidad queremos conversar con uno de los entendidos de nuestro país, consultora especialista en migración y derechos humanos. Me refiero a Celia Medrano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un gusto estar aquí nuevamente, Alfredo, gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, amigos televidentes, para todos es una preocupación la migración. Y déjenme decirles que también, Celia, tuvimos uno de nuestros invitados y estaba él vaticinando que por la situación que estamos viviendo en nuestro país podría haber una ola migratoria incontrolable en los próximos meses. ¿Qué dices tú al respecto de esta situación? Es muy probable. Hay que estudiar las razones por las que las personas se van. Vamos a ver. Y también hay que estudiar las condiciones en que las personas se queden en los países que se llaman de destino. Y en muchas ocasiones países de tránsito, como México, se convierten en países de destino porque la gente decide quedarse ahí. Los salvadoreños es de los grupos más grandes de migrantes en México y en Estados Unidos, de solicitantes de refugio en México y en Estados Unidos, y también son una población muy fuerte de personas que son deportadas, repatriadas nuevamente a El Salvador desde los Estados Unidos. Tú dijiste algo muy importante, Celia. Las razones por las que nosotros migramos. ¿Cuáles son esas razones básicas? Y no habría alguna alternativa, Celia, como para decir, se cesa. ¿Cuáles son esas motivaciones que los salvadoreños tienen para abandonar su país? Lo primero que tendría que plantearse para encontrar una solución o al menos un abordaje adecuado, correcto, de lo que está pasando en temas de migraciones es reconocer oficialmente por qué nos vamos. Y lo que hay desde hace mucho tiempo es una falta de voluntad de reconocer eso. ¿Por qué no lo reconocemos? Porque muchas veces queremos decir de que nos vamos por razones económicas, lo cual de por sí ya debería ser una vergüenza. Si alguien tiene que irse de El Salvador porque no encuentra un trabajo justo, digno, o porque no encuentra condiciones para una vez terminada su carrera universitaria, por ejemplo, o su bachillerato, no encuentre trabajo, no encuentre los medios para continuar sus estudios y mejorar aún más, ya debería de apenarnos como país. Pero no solo nos vamos por el tema estructural de inequidad económica, sino que también nos vamos por violencia. Antes eran altos, muy altos los números de violencia generalizada, se le llama técnicamente, es aquella que no es una violencia ejercida directamente por el Estado, pero hay también violencia ejercida por el Estado. Y en las últimas situaciones que se han dado en el país, de personas que son señaladas políticamente desde funcionarios estatales, desde actores estatales, ha aumentado el número de personas que de manera muy silenciosa
está optando por irse. Quien estuvo acá anteriormente augurando en tus palabras de que iba a aumentar el número de flujos migratorios hacia afuera de salvadoreñas, puede tener razón, porque a la violencia generalizada de la que ya hemos estado huyendo, tanto en desplazamiento interno como en migración forzada, se sumaría ahora desde el 2020 más o menos un aumento de migración y desplazamiento interno por violencia ejercida desde el Estado o actores estatales. Habría que ver, en primer lugar, lo que estamos planteando de que hay que reconocer que por violencia la gente se va mucho más que lo que oficialmente se reconoce. ¿Qué es lo que sucede? La única manera que podemos saber aquí en El Salvador, de manera oficial, por qué la gente se ha ido es cuando viene de regreso, cuando viene deportada o repatriada, como dicen los mexicanos, el gobierno mexicano. En ese momento la Dirección General de Migración, operadores de la Dirección General de Migración, reciben a la persona deportada y le preguntan por qué se va, pero lo hacen a través de una encuesta que ellos mismos responden. En primer lugar, imagínate tú, gente que viene hasta encadenada de los vuelos charter de Estados Unidos, que vienen más de 150 cada día, diariamente, vienen alrededor entre 150 y 200 salvadoreños deportados desde los Estados Unidos de vuelos directos de Estados Unidos para acá, lo menos. Diariamente. Lo menos. Y a esa gente que viene hasta encadenada, mucha de ella, o cuando vienes deportado desde México, repatriado, dicen ellos, cuando vienes repatriado o asistido en tu retorno, también un eufemismo manejado técnicamente por las autoridades migratorias mexicanas, también se les hace una encuesta por el operador de migración. Vienes de 12 horas de viaje, frustrado de que te detuvieron y no pudiste seguir tu camino. Probablemente si pediste refugio o peleaste tu caso o no llevabas documentos o ibas con niños que no llevaban documentos, etcétera, y puedes haber estado privado de libertad meses en México. Y vienes de regreso y viene un operador uniformado de la Dirección General de Migración y te dice, dígame por qué se fue. Y en esas opciones, que son más de 21, las 3 principales son de las respuestas de las personas que vienen retornadas por razones económicas, por violencia o por reunificación familiar. De más de 21 opciones que hay, esas 3 son las mayoritarias. Hay hasta aventura planteada como posibilidad, pero la responde la persona, no llena directamente la encuesta, sino que la responde quien viene en esas condiciones. ¿Qué es lo que sucede? No permite tener varias respuestas, solo puedes responder una. Entonces no puedes hacer un análisis de si se combinan. La migración es multicausal, es decir, tiene muchas causas. No es cierto que me voy solo por una razón. Me voy por varias razones que se juntan, aunque haya una condición detonante, o sea, que hace que explote y decida irme. Pero en este caso, las personas en su mayoría de casos plantean que se fueron por razones económicas según el operador de la Dirección General de Migración que responde. Entonces, cuando ves las estadísticas de la Dirección General de Migración, de la gente que viene deportada, vas encontrando de que más del 80% te dice que por razones económicas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya expliqué el procedimiento. Si tú entrevistas a esa persona que viene, que te dijo en las condiciones que ya hablamos que viene, y te dice, es que estaba buscando trabajo. Dice el operador de la Dirección General de Migración, migró por razones económicas. Pero si entrevistas a esa misma persona, te empieza a explicar. Mire, yo tenía un taller automotriz. ¿Cómo? Me lo empezaron a rentear. Tuve que pagar la extorsión. Ya no podía pagar. Amenazaron a mi hijo y yo tuve que salir. Y ya me quedé sin mi taller. Tuve que cerrar el taller y tuve que
y tuve que vender las herramientas, etcétera. Entonces, después de un año de estar así, yo me di cuenta que tenía que emigrar, que tenía que ir. Entonces, Alfredo, la pregunta es a quienes nos escuchan, ¿por qué razón se fue ese salvadoreño? Claro, dijo y respondió que porque estaba buscando trabajo, porque necesitaba trabajar, pero ¿por qué se quedó sin trabajo? Y eso quedó oculto en las estadísticas. En las estadísticas queda, y vuelvo a insistir, que alguien que diga que se fue porque no encontraba un trabajo aquí o no encontraba trabajo digno aquí, nos debería dar vergüenza, nos debería de apenar. Pero que además de eso nos plantee de que se fue para evitar de que agredieran a su hijo como represalia porque no podía pagar la extorsión que le imponían, es otra situación. Termino con decir que en estas estadísticas también la reunificación familiar, que hace unos 6 años estaba en segundo lugar, si vamos a hablar de primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, hace más de 6 años estaba en segundo lugar y la violencia estaba en tercer lugar. Pero ahora ha sido sostenido que la violencia, las razones por las que la gente se fue, de acuerdo a sus respuestas en las encuestas, ahora es segundo lugar la violencia. Mucho más aventajada en porcentaje la razón de trabajo principalmente o las razones socioeconómicas, pero la de violencia en segundo lugar y cada vez crece más. Pero ¿qué es lo que sucede? Si supiéramos entrevistar a las personas que vienen, si supiéramos dar apoyos a esas personas que vienen de regreso, las personas nos contaran. Pero como no lo hacemos, queda oculta y queda muy subregistrada la realidad, la causa de por la que nos vamos. Solo en esa fuente, la que nos dicen los mismos migrantes cuando vienen. Y a ver, si quien me está encuestando es un oficial de la Dirección General de Migración, voy a decirle yo, ¿tendré la confianza de decirle que me fui por razones de violencia? Probablemente no. No responderé a la encuesta o contestaré cualquier cosa. ¿Es porque tiene mucha reserva o temor? Tendrían temor. Entonces, pero cuando encuestas a las personas, cuando pasas de encuestarla y generas procesos de entrevista con los niños, eso puede hacerse, por ejemplo, y de hecho se hace, vas identificando de que la persona, hay circunstancias de violencia, pero que la persona no tiene la confianza. ¿Por qué no denuncia a la gente? En primer lugar, porque tiene desconfianza, y tiene desconfianza en las autoridades. En segundo lugar, porque tiene temor de represalias. Por esta desconfianza en las autoridades, las personas piensan de que estas autoridades le dirán a sus agresores, a quienes les persiguen, que ya regresó, que ya volvió. Y la otra razón, que es la más dolorosa, y es de que la persona piensa que el contar la verdad, que el decirlo, que el denunciar no le servirá de nada para cambiar la situación de peligro en la que se encuentra. Es decir, la persona dice, ¿por qué voy a arriesgarme más de las condiciones de riesgo en las que ya me encuentro si de todas maneras, aunque le cuente el de la Dirección General de Migración, aunque le cuente al policía, aunque le cuente a la oficial del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, que están ahí, del CONNA, si aunque les cuente, no van a terminar ayudando, voy a estar en la misma situación o peor. Entonces son las 3 razones principales por las que yo prefiero decir cualquier cosa o no contar. Entonces, en ese marco, diferente es, y con esto ya termino esta parte en esta conversación contigo y con nuestra teleaudiencia, tienes que buscar otras fuentes. Pero ¿qué es lo que pasa? De repente te das cuenta que en los últimos 2 años, año y medio, aumenta el número de salvadoreños migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos con México. Bajó mucho en el 2020. Primer trimestre del 2020 bajó mucho, y sobre todo en comparación de Honduras y Guatemala. Incluso una funcionaria del gobierno de El Salvador, la embajadora Milena Mayorga, dijo a principios del 2020 que las cifras de migración de salvadoreños hacia los Estados Unidos habían bajado en un 80%, más de 80%, y que además eso era gracias al éxito del Plan Control Territorial. Lo primero que dijimos nosotros fue, no son migraciones, esa es la gente que han detenido en la frontera sur por autoridades estadounidenses en la frontera de México y Estados Unidos. Sí, pero por migración.
la migración estadounidense, Ajá. la patrulla fronteriza principalmente, y plantea cuántos fueron detenidos. En ningún momento ni siquiera estima cuántos pudieron pasar, en primer lugar. Entonces eso no dice de que si sube o baja la migración de salvadoreños. Lo que te dice es que ha subido o ha bajado el número de salvadoreños detenidos. Pero en la misma fuente que la embajadora citaba, planteaba de que se refería a niños, citando la misma fuente. Bastaba revisar la misma fuente, las estadísticas que publica cada mes la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, de cuántos migrantes ha detenido en la frontera cada mes, y esta patrulla fronteriza divide por niños no acompañados, grupos familiares, donde irían niños acompañados por un familiar, es decir, unidades familiares, y la tercera categoría, migrantes solteros, llaman single migrantes, es decir, migrantes que viajan solos. Sí. El dato al que se refería la embajadora Mayorga se refería específicamente al de niños. No se refería al de unidades familiares ni a salvadoreños que fueron detenidos viajando solos, cruzando la frontera, que ese era un dato muy alto. Por supuesto, las tres categorías, mucho más hondureños y guatemaltecos, por hablar del Triángulo Norte de Centroamérica. Pero no es cierto, en primer lugar, de que los salvadoreños migramos menos, y mucho menos puede sacarse una conclusión de que gracias al Plan Control Territorial, el éxito del Plan Control Territorial. Pero si ocupáramos esa lógica, la que manejó la funcionaria, ahora que se han disparado los números de salvadoreños detenidos en la frontera, intentando cruzar la frontera de México con Estados Unidos, la lógica, si tuviéramos una visión igual de simplista, la llamaré, sería entonces ha fracasado el Plan Control Territorial. ¿Por qué? Porque los números que alcanzó el año fiscal de Estados Unidos, septiembre 2020 a septiembre 2021, superó más de 98,000 migrantes salvadoreños detenidos en la frontera. ¿Para qué periodo? Nunca antes en este siglo se había registrado un número tan alto de migrantes salvadoreños en la frontera sur. ¿En qué periodo, Celia? El año fiscal estadounidense es septiembre a septiembre. Estoy hablando de 98,600 aproximadamente, más de 98,000 salvadoreños migrantes detenidos en la frontera por la patrulla fronteriza de septiembre del 2020 a septiembre del 2021. Ahora, ¿qué es lo que sucede? De esas cifras de personas detenidas, empezás a preguntarte, ¿corresponde eso? ¿Es proporcional al número de salvadoreños deportados a El Salvador? En ese mismo periodo al que estoy refiriendo, el número de deportados de salvadoreños desde los Estados Unidos a El Salvador es muy bajo. Y en comparación de Guatemala y de Honduras, es aún más bajo. Pero ¿qué es lo que sucede? Si es tan alto el número de detenidos, insisto, no estamos hablando de los que pudieron cruzar, solo estoy hablando de los que agarraron queriendo cruzar la frontera de manera irregular. Si ese número es tan alto, ¿qué se hicieron? ¿Están detenidos? No estoy hablando de México todavía, solo estoy hablando de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa? Y ahí vamos, y con esto cierro esta parte. Cuando vemos las solicitudes de refugio de salvadoreños en los Estados Unidos, voy con los siguientes datos. Solicitantes de refugio salvadoreños en el 2019 en Estados Unidos nada más, 113,400. Esto aumentó en el 2021 a 126,248. Entonces, 98,600 detenidos solo 2021, septiembre, el año fiscal estadounidense. Y El Salvador tiene 113,000 solicitudes de refugio solo en el 2019 en Estados Unidos.
Y eso aumentó a 126,000 solicitudes de refugio solo de salvadoreños en los Estados Unidos. Ahora, cuando yo solicito refugio o asilo en otro país, yo tengo que fundamentar por qué no me pueden regresar. Y yo no puedo decir, para lograr refugio, de que no encontré trabajo en El Salvador y que estoy buscando trabajo y que por eso estoy pidiendo refugio. Yo tengo que demostrar 5 cosas. Tengo que demostrar. Hay 5 razones por las que me pueden dar refugio en cualquier país, no solo en los Estados Unidos. Entonces, estos 126,200 salvadoreños que han pedido refugio en los Estados Unidos, solo registrados en el 2020, tendrían que explicar cualquiera de estas 5 causales. Por persecución política, es perseguido por religión, es perseguido o perseguida por opción sexual, es perseguida o perseguida por objeción de conciencia. Por ejemplo, si yo no quiero hacer servicio militar porque mis convicciones me impiden agarrar un arma y por eso yo sufro represalias por ello, por un actor estatal o no estatal, yo puedo solicitar refugio en otro país, tendría la facultad de hacerlo, porque estoy en riesgo en mi país, porque no quiero empuñar un arma por mis convicciones y no quiero ser militar, tampoco quiero ser miembro de pandillas, por ejemplo. Y entonces, en esas 5 razones que yo puedo argumentar, es allí donde el país que me está recibiendo mi solicitud evalúa. Pero entonces eso quiere decir que si esta cantidad de salvadoreños está pidiendo solo en un año este nivel de solicitudes de refugio solo en Estados Unidos, ¿por qué nos hemos ido entonces? Si yo pido asilo es porque yo puedo probar, demostrar de que tengo razones de miedo, de temor fundadas, por lo que si yo regreso a mi país, sufriré consecuencias en mi vida o en mi integridad. Entonces, eso contrasta con un grupo chiquito que diga, cuando viene deportado, que se fue por violencia. Eso contrasta con el argumento o el discurso oficial que nos dice que los salvadoreños migramos solamente para buscar trabajo en otra parte. ¿Por qué? Porque estamos solicitando refugio. Ahora viene lo último. Cualquiera puede decir, no, pero es que yo puedo inventar cosas. Yo puedo llegar al gobierno de Estados Unidos cuando me detienen en la frontera y pido refugio y puedo inventarme que las pandillas me están persiguiendo y me van a matar, o que el gobierno me está persiguiendo porque fui funcionaria de gobiernos anteriores que ahora me están atacando. Pero entonces revisemos cuántas han sido aceptadas por Estados Unidos en la solicitud. Ahí está el quid del asunto. Refugiados del Triángulo De 126,000 estamos hablando. Por años. De un universo de 126,000, ¿cuántos son los que son aceptados? No es tan fácil deducirlo así. Ya explicaré técnicamente algunos detalles para que vamos no se a ver, me diga Celia, me están cosas. pidiendo ya un Toma espacio, el espacio y seguimos dame hablando permisito, después. por favor, Perfecto. porque esto sí está interesante, amigos televidentes, porque de un universo de 126,000 que piden asilo político o refugio. ¿Verdad? Esto es refugio. Es refugio. Cuando piden refugio, de esos 26,000, ¿cuántos son aceptados? Ahí, no se lo pierda, porque volvemos con esto y más al volver luego de estas sugerencias que tenemos para usted. Entonces, seguimos, amigos televidentes, conversando con Celia Medrano, consultora en migración y derechos humanos. Y precisamente en eso nos quedamos, de un universo de 126,000 salvadoreños que han pedido refugio en los Estados Unidos. Celia nos dice cuántos son aceptados. Y también, a ver si podemos hacer, Celia, el símil Honduras y Guatemala. Perfecto, lo podemos hacer de esa manera. Y recuérdame que no olvide dar detalles técnicos, porque no es tan simple como para poder decir este año y este año. Después les explico. Pero los datos estarían de que
En el 2019 hubieron 26.216 solicitudes de refugio de salvadoreños aceptadas. Y 26,000. 26.216. Y en el 2020, 27.434. Es decir, si sumásemos 2019 y 2020, estaríamos hablando de 60.000 aproximadamente salvadoreños refugiados en los Estados Unidos aceptados en esos 2 años. Y esto de ser aceptados con refugio, Que son refugiados. y podés trabajar, Podés podés trabajar, devengar, tienes programas tienes especiales programas de ayuda que social. te apoyan, sí, de inserción. Ok. En algunos condados, en algunos estados, no en todos los Estados Unidos es lo mismo. Sobre todo si has sido migrante, si has entrado de manera irregular a los Estados Unidos y cuando te detienen, tú pides refugio hasta ese momento, los programas no operan de la misma manera. Pero en todo caso, una vez tienes el estatus de refugiado, tú vives ahí, o sea, tienes permiso para vivir, tienes permiso para trabajar y tienes cierto acceso a programas especiales para personas refugiadas, que no operan los mismos programas de la misma manera en todas partes dentro de Estados Unidos. Celia, estábamos en la comparación de los países centroamericanos, es decir, principalmente el Triángulo Norte. ¿Cómo están estas comparaciones? Sí, efectivamente empezamos a hacer la comparación de solicitudes de hondureños y de guatemaltecos, comparándolo con las solicitudes de salvadoreños. Ojo, recordemos que estamos hablando de solicitudes de refugio interpuestas por salvadoreños, hondureños y guatemaltecos en los Estados Unidos, no a nivel mundial. Si comparamos, nos damos cuenta de que en el 2019, 114,000 solicitudes de guatemaltecos en el 2019 para aspirándose refugiados en los Estados Unidos. Esto subió a 139,527 solicitudes ya en el 2020. Si nos damos cuenta, habíamos dicho que en el 2020, 126,248 solicitudes de salvadoreños. En el caso de guatemaltecos, es mucho más, son 139,500, pero hondureños, y no me voy solo con el 2020, únicamente 101,617 solicitudes de refugio, repito, en el 2020 de hondureños en los Estados Unidos. Ahora vámonos a ver eso, cómo se refleja en las solicitudes de personas ya aceptadas de estos países. El mayor grupo es el de los salvadoreños. Dijimos, solo comparemos 2020, 27,434 solicitudes aceptadas, es decir, de salvadoreños. Casi 28,000 salvadoreños ya son refugiados en Estados Unidos solo en el 2020. ¿Por cuánto tiempo sale para ese? Siempre. Para siempre. Hay algunas cosas que después profundizo. Okay. Pero el estatus puede mantenerlo para siempre. Ok, perfecto. Y el 2020 de Guatemala solo 21,951 y hondureños solo 15,940. ¿Qué nos refleja esto? Ya estoy cayendo en el 20. Es que esa es la idea. Vamos a ver. Estamos hablando entonces, resumiendo, estamos diciendo que somos mucho, los salvadoreños, las salvadoreñas, somos mucho menos deportados en comparación a hondureños que son deportados de Estados Unidos a Honduras y de guatemaltecos que son deportados de Estados Unidos a Guatemala. Somos el grupo menor, el caso de salvadoreños deportados de Estados Unidos a El Salvador. Somos también el grupo menor de salvadoreños migrantes detenidos por la patrulla fronteriza en la frontera sur de Estados Unidos con México en comparación a Guatemala y a hondureños. Pero somos el primer grupo de estos 3 países que solicitamos refugio en
los Estados Unidos, y que nos aceptan el estatus de refugiado. El mayor número salvadoreño. El mayor número salvadoreño de solicitantes y de aceptados. Ahora voy con aspectos técnicos que no quiero dejarlos en el tintero, porque expertos en la materia pudieran querer corregirnos con razón. En primer lugar, cuando hablo año por año, no quiere decir de que en el caso de las solicitudes, por ejemplo, en el caso de los refugiados aceptados, los salvadoreños aceptados, dijimos que son 27.434 nuevos salvadoreños con estatus de refugiado en los Estados Unidos. Eso no quiere decir que estos 275.000 casi pusieron su solicitud de refugio el año pasado, 2019, o el mismo 2020. Aquí, en estas solicitudes aceptadas, puede haber salvadoreños que interpusieron su solicitud de refugio en el 2018, en el 2016, en el año 2000 incluso. ¿Me doy a entender? Sí. Porque yo esperaba una pregunta tuya y creo que capté tu curiosidad cuando viste gráficas de que el número de solicitantes es mucho más alto que el número de refugiados aceptados. Si estás diciendo que solo 274.000, casi 275.000 fueron aceptados como refugiados en el 2020, pero te estoy diciendo que casi 127.000 fueron las solicitudes recibidas en ese mismo año, es que aquí viene. No quiere decir que 127.000 solicitudes hayan sido recibidas en el 2020. No. Estados Unidos informa al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados que ha recibido estas solicitudes, eso lo informa ese año. No es correspondiente, no quiere decir que solo en el 2020 recibieron 126.000 solicitudes ese año. Aquí hay solicitudes hechas de años con mucha antelación. Con mucha antelación. Lo mismo en las aceptadas. Cabal. En las aceptadas también hay el hecho de que en el 2020 hayan 28.000 prácticamente, 28.000 solicitudes aceptadas, nuevos refugiados, eso no quiere decir de que eso responda a solicitudes interpuestas en ese año. Primer aspecto técnico que hay que aclarar para no cometer alguna torpeza. Ahora, ¿dónde es el problema también? Cuando usted compara el número de solicitudes por año o registradas por los gobiernos a nivel mundial, Estados Unidos no es la excepción, pero cuando usted revisa las solicitudes en proporción al número de personas aceptadas, te das cuenta que las solicitudes aceptadas son muy pocas, pero que en el caso de los salvadoreños se mueve mucho el número de solicitudes y el número de aceptación año con año. No es el caso de guatemaltecos y hondureños. El número de hondureños a los cuales se les acepta su solicitud de refugio en proporción a la cantidad de solicitudes interpuestas, proporcionalmente sería poca. En el caso de los salvadoreños no voy a decir que la mayoría de salvadoreños que solicitan refugio son aceptados como refugiados independientemente de los años en que han pedido esto y los años que tienen respuesta, pero es de los números más altos en Estados Unidos. Ahora bien, Celia Medrano, ¿por qué nosotros cuáles son los argumentos o las condiciones, mejor dicho, para que seamos el número más grande de solicitudes de refugio aceptadas, y no Guatemala y Honduras? Somos los que más hemos sido favorecidos, por decir algo. ¿Por qué? Vamos a ver eso. Yo pienso que es la argumentación de los casos y la fundamentación de los casos. Cualquier experto en los temas recomendará a alguien que toma la decisión lamentable de huir de su propio país por razones de riesgo, le va a recomendar que documente el caso. Si salió en los periódicos, si interpuso denuncia en las autoridades, porque en el caso de las solicitudes que han sido aceptadas en Estados Unidos de refugio, es interesante cómo es importante demostrar si la violencia que te obligó a irte no es ejercida por un actor estatal,
sino que es ejercida por un actor no estatal, tienes que demostrar, tienes que fundamentar que las autoridades de tu país no te protegieron. Y para eso tienes que interponer denuncia o demostrar que denunciaste. No es absoluto lo que estoy diciendo. Han habido solicitudes de refugio que se han presentado en Estados Unidos en donde la persona explica que no, que cuando huyó no estaba pensando en llevarse el recorte del periódico donde salió publicada la amenaza a toda la colonia, por ejemplo, o cuando le empezó a suceder la situación de riesgo, no confiaba en la policía porque con sus vecinos, por ejemplo, tenía casos en donde los vecinos le decían que cuando habían ido a denunciar a la policía se habían dado cuenta que había en la policía personas que pertenecían a los mismos grupos que les extorsionaban, les amenazaban, les perseguían. Entonces, pero hay que fundamentarlo y hay que argumentarlo. De manera simple y general, sí podríamos decir que la mayoría de casos han sido, no la mayoría de casos han sido aceptadas, sino que ¿por qué los salvadoreños son más aceptados en sus solicitudes de refugio en comparación a Honduras y Guatemala? No quiere decir que Guatemala esté mejor, ni tampoco Honduras. Quiere decir de que las autoridades estadounidenses que han recibido esas solicitudes han encontrado fundamento en la argumentación de que si regresan a esa persona a El Salvador, su vida está en riesgo o su integridad. Esa es la explicación de manera general. Hay mucho que leer, hay mucho que plantear, pero tú preguntabas al inicio, ¿qué hacer para que no huyamos de nuestro país? Es que es lo más doloroso, vernos obligados a huir del propio país. Muy pocas personas migran porque quieren conocer, viajas porque quieres conocer, te vas a estudiar a otro país porque quieres estudiar en otro país, aspiras a conocer otros países para tener la experiencia de trabajar y todo, pero puedes y deberías de tener la libertad de regresar cuando quieras. No es el caso de los salvadoreños. El caso de los salvadoreños es, me voy porque me veo obligado a irme. Se llama migración forzada. Y es doloroso que nos suceda eso. Los últimos años nos hemos ido por la guerra, por terremotos, por problemas de crisis económica, y últimamente nos habíamos estado yendo y seguimos yéndonos por lo que se conoce migración, desplazamiento interno cuando no cruzas fronteras y migración forzada cuando las cruzas. Nos vamos por violencia generalizada, pero principalmente en años anteriores ejercida por actores no estatales, la mayoría grupos de pandillas. Pero ahora, de manera muy silenciosa, están saliendo del país personas que están argumentando que están huyendo de la violencia ejercida desde el Estado y de actores estatales. Y ese número puede ser muy alto y lo veremos reflejado poco a poco en las estadísticas de personas que argumentan de que han tenido que huir y que están pidiendo refugio en otros países por razones de violencia política. Lamentablemente estamos volviendo a vivir una situación en donde muchas personas están tomando la decisión de huir de su país por la violencia, pero esta vez violencia ejercida desde el Estado. Personas que no se les garantiza, si son acusadas de cualquier cosa en este país, un juicio justo. Tenemos condiciones en El Salvador para que si a alguien se le imputa cualquier tipo de delito, tenga garantía de un proceso judicial justo, imparcial, no las hay. Y entonces, tonta sería la persona que si ve el riesgo de que se le va a criminalizar por ser periodista, por ser opositor político, por ser crítico a la versión oficial o a una verdad oficial, tendría razones suficientes para tener que huir, puesto que no habría garantías y puede probar de que si fuese procesado por una acusación determinada, no habría en el país un juez justo que le garantizase un debido proceso. Celia, tenemos un par de minutos, ya se nos fue el tiempo, tenemos condiciones para recibir
tenemos condiciones aquí en nuestro país para recibir 200 deportados diarios de los Estados Unidos. Ya los estamos recibiendo. Sí, pero tenemos las condiciones No. para su desarrollo. No. ¿Qué fenómeno va a causar esto? En los últimos minutos que tenemos, Sí. yo tengo 2. que manifestar aquí mi preocupación de que ese número de deportados que vienen cada día solo de los Estados Unidos, no hemos hablado de México, solo de los Estados Unidos a El Salvador está aumentando bastante entre el 2020 y el 2021 y el 2022 en el primer trimestre. Sigue siendo el grupo más pequeño en relación a nuestros vecinos, pero en relación a nosotros mismos está aumentando. Y la decisión de que no sean más que 150, 200 deportados todos los días es una decisión de los mismos Estados Unidos. Y ahí yo tengo mucha preocupación, porque hay una política de confrontación permanente hacia el gobierno de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos tomasen la decisión, como represalia a El Salvador, de no castigar al gobierno que tiene esa confrontación, sino a los migrantes salvadoreños, los números podrían dispararse. Y si no tenemos la capacidad de recibir de manera digna y garantizarles trabajo y seguridad a 200 deportados cada día, mucho menos la vamos a tener si eso se convierte o se convirtiese en 500 deportados, 600 deportados cada día. Somos 2 millones de salvadoreños en los Estados Unidos. El 61% no está en condición regular. Celia, mil gracias. Un placer estar con ustedes. Te deseo un buen viaje, ¿verdad? A esta hora de la noche. Así es que muchas gracias. Y que haya sido de interés de nuestros teleaudientes a haber estado conversando sobre este tema con ustedes hoy. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante esta hora. En la próxima tendremos mucho más. Vaya, mamá, Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.